Estamos muy alegres de poder reunir y estudiar la palabra de Dios. Ustedes saben que estamos en un proyecto de construcción y bueno, como cualquier iglesia creo, siempre puede faltar, siempre puede haber necesidad de fondos. Estamos orando, hermanos, y les cuento la buena noticia que Dios en estos últimos 2 meses ha dado todo el monto necesario para el techo. No sé si habían escuchado, pero para mí es una gran alegría que oramos y Dios suple. Hermanos, bueno, todavía faltan varias cosas. Imagínate que nosotros estamos viendo, queremos hacer estos proyectos o queremos arreglarlo de esta manera, queremos construir el templo. Supongamos que no tenemos nada y vamos al municipio. Y decimos, ¿sabes qué? Nosotros queremos un terreno que cuesta tanto, qué sé yo. Y necesitamos también tanto. Y entonces, imagínate que el municipio escucha esta súplica. Bueno, en la vida actual, ¿qué dirían? Ese es asunto tuyo. Si quieren comprar algo, cómprenlo. Si quieren construir algo, junten su platita. Pero hermanos, el municipio creo que ningún día, a menos que sea iglesia católica, en ningún momento va a dar dinero a una iglesia para construir. Pero hermanos, imagínate que en vez de que ellos digan así a la iglesia, imagínate que ellos digan, ¿sabes qué? Cualquier gasto, cualquier costo que haya, incluso para cualquier evento que tengan, todo está provisto. Tienen un cheque en blanco prácticamente. Pueden cobrar el monto que quieran, cuando quieran. Tú dirías, eso sí sería un milagro. Bueno, hermanos, en sí eso es lo que prácticamente vemos aquí en Esdras capítulo 7. Por favor, vamos a mirar Esdras 7. Por el momento vamos a leer solo los primeros versículos para entender un poco lo que dice la palabra de Dios. Esdras 7, desde versículo 1. Pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Mariaiot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y el 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Presta atención, versículo 10, por favor. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Es palabra del Señor. Vamos a orar, por favor, hermanos. Padre nuestro, gracias te damos, porque tú eres el Dios bondadoso, el Dios maravilloso, el Dios grandioso, el Dios todopoderoso. Padre, aquí en este pasaje encontramos tu obra en la vida de Esdras. Padre, encontramos tu mano sobre él, encontramos que no solo Esdras, pero muchos otros fueron a servirte y a construir tu casa, a trabajar juntos para tu gloria. Padre, en esta mañana queremos rogarte que obres en nuestros corazones como trabajaste en ellos. Padre, sabemos, como dice tu palabra aquí en el libro de Esdras varias veces, que tú moviste las personas, que tú impulsaste sus corazones, Padre, que tú los llevaste a querer ir otra vez a Jerusalén a construir. Padre, en esta mañana nos regocijamos mucho en que nos has dado tu palabra, nos has dado esa historia. Padre, nos has dado la posibilidad de leer y entender. Y Padre, por eso es que rogamos y suplicamos, Padre, tu gracia sobre nosotros esta mañana.
a que cada creyente aquí nos hagas entender más la importancia de tu mano sobre nosotros. Y los que no son creyentes todavía, Padre, también ruego por ellos que te conozcan de veras. Padre, que vean también la importancia de ser hijos tuyos, que reciban el gozo de la salvación y también que tengan la bendición de tener tu mano sobre ellos. Gracias te damos, Padre, por tu bondad y misericordia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, gracias a Dios que podemos reunir y estudiar el libro de Esdras, capítulo 7. Y hermanos, yo creo que hay un problema que muchas veces tenemos como creyentes, y es que no ponemos mucho énfasis, mucha importancia en lo que es la mano de Dios, la mano de Jehová sobre nosotros. ¿Y por qué no hacemos esto? Bueno, quizás estamos pensando más en cosas materiales. Quizás, como digo, si el municipio dijera, te vamos a dar un cheque blanco, fondos ilimitados, para nosotros sería una gran bendición. Pero hermanos, quizás lo vemos menos o lo consideramos menos la mano de Dios sobre nosotros. Hermanos, yo estoy seguro, yo estoy totalmente convencido de que la mano de Dios en tu vida es la bendición más grande posible. La mano de Dios en tu vida es la bendición más grande posible. ¿Tú tienes esta bendición? ¿Tú estás seguro que tienes esta bendición? ¿Que tú tienes la mano de Dios sobre tu vida? Bueno, hermanos, esto vamos a ver. Esta frase se repite aquí 3 veces en capítulo 7. 3 veces se ve la frase, la mano de Dios estaba sobre él o sobre ellos. E incluso es no solo este capítulo, son los siguientes capítulos también. Y entonces aquí estamos encontrando prácticamente el lema de los capítulos de 7 en adelante en el libro de Esdras. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos? Bueno, hermanos, es un poco curioso, pero que este libro lleve el nombre de Esdras. Este libro, como ustedes saben muy bien, se llama Esdras. Pero si te has dado cuenta, si has leído con atención, los capítulos 1 al 6 no aparece Esdras, no está. Y tú dices, entonces, ¿por qué se lleva el nombre de Esdras? Alguien quizás se ha preguntado esta duda. Bueno, hermanos, aquí aparece Esdras recién en capítulo 7. Entonces, ya han pasado desde el principio del libro hasta ahora en la historia un aproximado de 80 años. En otras palabras, cuando el libro empezó, Esdras no vivía todavía. Él no había nacido todavía. Entonces, el libro lleva su nombre, pero él llegó un poco tarde. Y por eso el título. Él llegó un poco tarde. Ahí estaban otros, Zorobabel y otros líderes que empezaron este retorno a Jerusalén. Pero Esdras también es una persona, podríamos decir, es un reformador. Y hermanos, justo estaba leyendo ayer, estuve hablando también con un hermano esta mañana sobre los reformadores. ¿Quiénes son? Bueno, quizás han escuchado de la Reforma y el anteaño, el 2017, hemos celebrado el aniversario 500 de la Reforma. Entonces, ¿por qué han escogido este año, 1517? Porque eso es la fecha de la Reforma. Bueno, hermanos, en 1517 fue la fecha cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis a la iglesia, a la catedral católica en su ciudad. Y en sus tesis, él estaba notando, él ha mencionado 95 observaciones que él tuvo acerca de la iglesia católica. Por ejemplo, uno de ellos, uno de los más obvios, es las ventas de las indulgencias. Esto significa que tú puedes pecar y después puedes ir al cura y pagar un dinero y así ser perdonado. Y entonces, cosas así que él notó. Otras cosas, por ejemplo, que habían estimado más la palabra del cura, del sacerdote, del papa especialmente, por encima de la misma Biblia. Otro de los reformadores tuvo una conversación. Era un reformador que se llama William Tyndale, estaba traduciendo la Biblia. Y cuando él encontró con un cura, él estaba tratando de convencerlo de la importancia de traducir la Biblia en su idioma. Y el cura dijo, más valga que la gente no tenga la ley de Dios que no tenga la ley del Papa.
Y el William Tyndale dijo una frase muy interesante. Él dijo, pronto yo voy a hacer que cualquier agricultor, cualquier jovencito, por más simple que sea, tenga la Biblia en su mano y que lo lea más que los papas y sacerdotes. Bueno, es más o menos mi traducción. Entonces, hermanos, la fecha oficial, por decir, o la fecha que reconocen de la Reforma es 1517. Pero, hermanos, honestamente, Esdras es como uno de los reformadores. ¿Por qué? Porque él volvió a Jerusalén con un propósito muy grande, con una idea muy importante, una convicción firme. Hermanos, la Reforma tiene, por si acaso, hace poco nuestra hermanita cantó una canción basada en las 5 solas. Si no sabes qué son las 5 solas, son palabras o frases en latín, y la primera de ellas es sola escritura, o es decir, solo la Biblia. En otras palabras, la Biblia es la única regla de fe y práctica para el creyente. Está por encima de tradición, está por encima de razonamiento humano. La Biblia es nuestra regla, sola escritura. Hermanos, esa debe ser nuestra convicción también, ¿sí o no? Sola escritura, sola la Biblia. Hermanos, hay 2 otras fuentes que uno puede tener. ¿Cuáles son? Bueno, lo que dice otras personas, otras autoridades, líderes religiosos. A veces personas ponen tanto énfasis en el que ha iniciado su iglesia. Fulano de tal ha empezado nuestra iglesia, nuestra denominación. O en su líder actual, que ha declarado, eso es lo importante. Y hermanos, no debemos hacer esto. Debemos tener la Biblia por encima de todo. Y otra opción es que tú pongas por encima tu propio razonamiento. Bueno, la Biblia dice esto, pero yo no siento tanto así. ¿Te das cuenta? Estás confiando más en tu propia opinión. Y la Biblia dice en Proverbios, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Verdad? Entonces, hermanos, aquí encontramos un reformador, un poco tarde, no llegó con los primeros en el libro de Esdras, pero muy temprano, porque tampoco estaba en los 1600, ¿no? Entonces encontramos aquí el hombre de Esdras, era un hombre de Dios, y número 1 esta mañana es el siguiente: el hombre de Dios recibe de la mano de Dios. El hombre de Dios recibe de la mano de Dios. Aquí encontramos en los versículos 1 al 5 un poco de su historia. Esdras es hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal. Y tú dices, ya, gracias por decir todos esos nombres. Bueno, eso en sí es una abreviación, es decir, es un resumen nomás. Eso no es casi el total. Aquí encontramos 12 o 14 personas que eran sus antepasados hasta llegar ¿a dónde? A Aarón. ¿Por qué Aarón? Porque era el primer sacerdote. Tú dices, ¿por qué entonces Esdras menciona su procedencia, su genealogía? Bueno, hermanos, note lo que dice Esdras 2:62. Esdras 2:62 dice lo siguiente: estos sacerdotes buscaron su registro de genealogías y no fue hallado y fueron excluidos del sacerdocio. En otras palabras, había otras personas que querían liderar, que querían entrar en el sacerdocio. Ellos preguntaron, ¿y tú eres hijo de tal? ¿Y tú eres hijo de quién? ¿Y de dónde vienes? Y si ellos no podían comprobar que ellos eran directamente relacionados con Aarón, el primer sacerdote, entonces de hecho no eran parte de la familia arónica y por lo cual no eran sacerdotes legítimos. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces Esdras está diciendo, ¿ves? Tengo un linaje directo. ¿Y por qué? Porque, hermanos, esta fue la mano de Dios. Dios le dio esta genealogía, tanto como hemos visto en Mateo capítulo 1 la semana pasada, hemos visto la genealogía de Jesucristo y de José y de María. Entonces, hermanos, esto viene de la mano de Dios. Nunca debes despreciar los antepasados, los abuelos que Dios te ha dado. Quizás a lo mejor no han sido creyentes, pero Dios te ha dado tu genealogía. ¿Por qué? Porque es de Dios. Bueno, hermanos, vemos no solo que la historia del hombre de Dios, pero también notamos aquí, letra B, la provisión para el hombre de Dios. Tú dices, ¿qué provisión tuvo? Versículo 6. Esdras subió de Babilonia
era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. Y mira, y le concedió el rey todo lo que pidió. ¿Por qué? Porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. La mano de Dios estaba sobre Esdras. Entonces, ¿qué significa esta frase? Casi no hablamos así mucho en estos tiempos. Bueno, vuelvo a decir, esta frase se ve varias veces en este libro, pero quiero comentarles que se encuentra también la frase en otro lugar. En 1 Reyes 18:46 vemos esta misma frase hablando de otro profeta. 1 Reyes 18:46 dice, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías. ¿Se acuerdan Elías, otro profeta? Y mire lo que hizo Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Tú dices, ¿qué es esto? Bueno, por si acaso, para los que no se acuerdan la historia, en aquellos tiempos los hombres usaban como un manto, ya como una falda larga, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacían? Bueno, ellos tenían una faja, no era como una correa como nosotros de cuero, era una faja que a veces daba varias vueltas. Entonces, ¿qué hacían? Cuando querían correr, tenían que jalar su falda hasta la rodilla, o un poco más, y amarrarlo con su faja. Y ahí ya recién tenía libertad para correr como con short. Imagínate, entonces ahí está Elías, y él levanta su manto, lo amarra y empieza a correr. Y corre más que Acab. Tú dices, ¿y quién es Acab? Acab era el rey. Tú dices, ¿y un rey cómo corre? Eso no es el punto. Acab estaba en su carro de caballo y Elías el profeta corrió más que el carro de caballo. Ahora sí estamos entendiendo. ¿Se da cuenta? Es decir, la mano de Jehová estaba sobre Elías y corrió más rápido que los caballos. Wow. Entonces estamos entendiendo, hermanos, un poco más la importancia de esta frase, el poder de Dios cuando su mano estaba sobre alguien. O podríamos decir cuando su mano está sobre alguien. ¿Por qué? Porque yo no creo que Dios ha dejado de poner su mano sobre sus hijos. Quizás no estamos corriendo más que los caballos, hermanos. Pero no creo que Dios ha dejado de obrar. Amén. Entonces, hermanos, aquí encontramos, este hombre recibió la provisión de Dios. En primer lugar, ¿en qué sentido recibió esta provisión de Dios? Bueno, pudo regresar a su tierra. Imagínate, hermanos, que muchas personas no pudieron regresar por diferentes motivos. Quizás algunos eran muy avanzados de edad y quizás otros estaban muy cómodos y quizás otros tenían cargos en la ciudad de Babilonia. Pero, hermanos, él sí pudo regresar. Y no solo esto, pero notamos aquí, no solo que él volvió, pero nota otra cosa, versículo 6, dice, era escriba diligente en la ley de Moisés. Ahora, normalmente, hermanos, nuestra Biblia en castellano es muy buena traducción, pero en este caso la palabra diligente quizás sería mejor traducirlo como hábil. Ahora, para ser hábil en la palabra tienes que ser diligente, pero el énfasis aquí es que él tenía mucha dereza, mucha habilidad. Tú dices, ¿qué quiere decir? Que él te podría explicar cualquier parte de la ley. Acuérdense, ellos no tenían toda la Biblia, no tenían el Nuevo Testamento, obviamente, ni siquiera tenían todos los libros proféticos, aunque sí tenían algunos. Pero la idea es, alguien viene a Esdras y dice, y Esdras, ¿qué significa este pasaje? Y él dice, bueno, a ver, mira, esa es la idea. Ya. Hermanos, no sé qué piensan ustedes, pero eso es muy importante. De poder entender la Biblia y poder explicar la Biblia. Supongamos que alguien tiene una pregunta sobre la Biblia. ¿Va a venir a ti a preguntarte qué significa? Dices, no, anda el pastor. No, hermanos, eso es una lección para todos. ¿Okay? Todos debemos aprender la Biblia de tal manera que podemos ser hábiles en la palabra. No solo esto, imagínate que alguien cita un versículo y tú dices, ¿dónde se encuentra esto? Creo que está en la Biblia. ¿Se da cuenta? Eso no es lo mejor, ¿verdad? O quizás tú dices, la Biblia dice tal. Y alguien dice, ¿estás seguro que así dice?
Porque sabes que varias veces personas me dicen, así dice la Biblia. Y digo, bueno, más o menos. A ver, vamos a mirar. Y es un poco distinto. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener una habilidad en la palabra de Dios si queremos servirle fielmente y correctamente. Y con este poder, podríamos decir, que tenía Esdras. Si supongamos que tu hijo te pregunta, a ver, ¿cuántos tienen hijos? La mayoría aquí tienen hijos. Tu hijo te dice, y mamá, papá, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no vamos a estos lugares? ¿O por qué no miramos estas cosas? ¿O por qué no puedo ir a la fiesta? ¿O por qué no? Y tú dices, bueno, yo soy tu padre y yo te digo que así no es. ¿Haces tu respuesta? No debe ser. ¿Qué debes decir? La Biblia dice en tal parte, la Biblia dice en tal versículo, esta cosa. ¿Me explico, hermanos? Debemos ser hábiles en la palabra, debemos dedicarnos a conocer la palabra. ¿Por qué? Porque tal como hemos cantado esta mañana, es vida y luz. Es vida y luz. Me encanta lo que dice ahí la segunda estrofa. Dice, es manjar a los hambrientos y a los esclavos libertad. Esa es la Biblia, ¿no es cierto? Esa es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, encontramos aquí la provisión para el hombre de Dios en que pudo regresar, pero también era hábil en la ley. Ahora, quiero que sepas algo. Eso no viene simplemente porque alguien quiere nomás. ¿Por qué? Porque nosotros por naturaleza somos ciegos. La Biblia dice así, somos ciegos hasta que Dios quite el velo, hasta que Dios nos haga entender. Quizás ustedes como yo, que años estuve en la iglesia, años estaba asistiendo sin la seguridad de mi salvación, sin tener la confianza de que iba a ir al cielo, sin tener la confianza de que Dios me escuchaba. Yo te podía decir el evangelio, yo lo sabía aquí. Alguien dice, es un cambio de 40 centímetros. Tú dices, ¿qué es esto? Bueno, es que el evangelio llegó desde aquí hasta aquí. ¿Se da cuenta? Y quizás algunos de ustedes eran así también. Que en algún momento tú te das cuenta, wow, todo ese tiempo había leído la Biblia, había estudiado la Biblia, sin entender el evangelio de la gracia salvadora de Dios. Y qué bueno que Dios ha esparcido esta gracia y su palabra entre nosotros. Hermanos, la Biblia menciona que nosotros no podemos entender la palabra a menos que Dios lo revele. Y hermanos, esto viene solo a través de Jesucristo. La Biblia dice que nosotros necesitamos el Espíritu de Dios y cada creyente tiene el Espíritu de Dios. Romanos 8:9. Y si no tiene el Espíritu de Dios, entonces no eres de Cristo. Bueno, hermanos, entonces vemos aquí que Esdras era un hombre muy hábil en la Biblia. Y hermanos, esto nos dirige a alguien que era más hábil todavía, y es el Señor Jesucristo. Hermanos, obviamente Él es el autor de la palabra, pero hermanos, aún humanamente hablando, era muy hábil en la Biblia. Por eso las personas lo llamaban rabí. Y por eso es que en Mateo 4:6, cuando el Satanás viene y le tienta, le dice, y si tú eres Dios, échate, mírate, los ángeles te van a guardar. ¿Y sabes qué? Satanás estaba citando la Biblia. Tú dices, entonces, ¿Satanás también sabe la Biblia? Sí. ¿Y sabes qué? Lo sabe mejor que muchos quizás de nosotros. Pero ¿sabes qué? Jesucristo sabía que lo que Satanás estaba haciendo no solo era torcer la Biblia, pero ¿sabes qué más también era? Que él estaba citando mal la Biblia. ¿Te has dado cuenta? Cuando Satanás cita la Biblia en Mateo 4:6, él cita un salmo, pero lo cita un poco mal. Él ha dejado una frase. Entonces, hermanos, es importante que nosotros conozcamos de tal manera la Biblia para poder responder aún a los que tuercen la palabra. Entonces, hermanos, aquí encontramos que Dios había bendecido, Dios proveyó.
Y no solo esto, pero Dios es quien dio la Biblia. Versículo 6 dice, era la ley de Moisés. Pero nota que Dios vuelve a enfatizar algo. Dice que Jehová, Dios de Israel, había dado. La Biblia viene de Jehová Dios. Y la Biblia viene de Jehová Dios para señalarnos a su Hijo Jesucristo. Entonces, hermanos, aquí encontramos que Él recibió una gran bendición y Él recibió todo lo que Él quiso. Algunos creen que Esdras quizás pueden imaginar, oye, mira, Esdras está aprovechándose. Bueno, en el siguiente capítulo, por si acaso, Esdras explica que él ni siquiera tomó la provisión que sí le fue permitido. Él dijo, no, yo voy a comer por mi propia cuenta. Incluso voy a proveer para muchos otros por mi cuenta. No voy a depender del rey ni de los impuestos. Entonces vemos, número 1, el hombre de Dios recibe de la mano de Dios. Pero número 2, el hombre de Dios es protegido por la mano de Dios. Nota lo que dice aquí, hermanos, en versículo 7 en adelante. Dice, con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel. Y menciona varios grupos. Y llegó a Jerusalén, dice, en el mes 5 del año 7. ¿Cuándo habían partido? Versículo 9 dice que era el primer día del primer mes. Entonces, ¿demoró cuánto? 4 meses. 4 meses viajando. Quizás algunos de ustedes han visto, ¿se acuerdan en las noticias hace unos 6 meses atrás o 8 meses atrás, casi pasando 2 semanas o un mes de la pandemia? Estamos viendo en las noticias, hay personas caminando, saliendo de Lima, querían llegar a sus tierras natales. Están caminando, algunos han caminado, dicen, días y días para llegar a sus tierras natales. ¿Y por qué? Porque quizás no había provisión en Lima. Entonces caminaron a veces semanas, pero hermanos, aquí encontramos que el grupo grande caminó 4 meses. Estaba tratando de calcular durante la pandemia, ¿cuánto tiempo demoraría para caminar de aquí a Cusco? ¿Te gustaría caminar de aquí a Cusco? Casi 500 kilómetros, ¿verdad? Eso sería bastante. Y no solo de aquí a Cusco, pero como digo, ellos caminaron casi 1500 kilómetros. Y por si acaso no había pista como de aquí a Cusco. ¿Verdad? Estaban caminando por el desierto. Imagínate, llevando niños, llevando ancianos, llevando quizás animales. ¿Y cómo vas a llevar provisiones para los 4 meses? Bueno, honestamente la Biblia no da todos los detalles. Pero puedes imaginar que por eso es que muchos no se animaron a volver. Porque era difícil y era peligroso. Hermanos, aquí encontramos que ellos salieron y vemos la provisión de Dios. ¿Por qué? Porque Dios movió ciertas personas. Versículo 7 menciona diferentes grupos de personas. Sacerdotes, levitas, cantores, porteros, servientes. Diferentes grupos y todos eran integrales. Todos esos en la lista por lo menos eran integrales para los cultos en el templo. Y no solo esto, pero vemos aquí los 4 meses que Dios les dio protección también. Dios nunca les faltó en ninguna manera. ¿Por qué? Porque, hermanos, debemos recordar algo. La obra de Dios no faltará la provisión de Dios. La obra de Dios no faltará la provisión de Dios. Hermanos, a veces miramos una iglesia que está luchando, que no puede construir, o que no puede comprar, o que no tiene un pastor, etc. Hermanos, Dios provee en su tiempo. Dios no se equivoca, no se tarda. Él da en el momento necesario. Hermanos, es bueno para mí recordar esto. ¿Por qué? Porque yo tenía planes y metas que yo pensaba lograr hace años. Y todavía no se logra. Entonces, hermanos, aquí encontramos que Dios da en su tiempo y Él los protegió. ¿Por qué los protegió? ¿Por qué fueron protegidos en camino? Versículo 9 otra vez dice, estando con Él la buena mano de Dios. La segunda vez que vemos la frase aquí en este capítulo, la buena mano de Dios. ¿Por qué fueron protegidos? Porque la mano de Dios estaba sobre ellos. Hermanos, en aquellos tiempos, acuérdense que no era como hoy.
No era como ya, yo voy a llamar al 1905 o cualquier número para la policía. Ellos estaban caminando de un lugar civilizado, entre comillas, más o menos, hasta un lugar muy lejano. Y en este territorio había nómades, había grupos que atacaban, había soldados, guerras, etcétera. Muchas cosas pasaban. Muchos ladrones, etcétera. Entonces, hermanos, vemos que ellos caminaron y fueron protegidos porque la mano de Dios estaba con ellos. Hermanos, quizás versículo 10 sería el versículo central de todo el capítulo y quizás todo el libro. Nota conmigo Esdras 7:10. Dice, ¿por qué? Acuérdense, aquí estamos viendo una explicación. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Por qué estaban protegidos? Porque la mano de Dios estaba con ellos. ¿Por qué estaba la mano de Dios con ellos? Bueno, versículo 10 da la respuesta. ¿Por qué? Cuando tú ves la palabra ¿por qué? En la Biblia, recuerda que está dando la base o la razón por la declaración anterior. Es igual si yo te digo, anda a la tienda. ¿Por qué? Porque no hay pan. Anda a la tienda. ¿Por qué? Porque hay una oferta. ¿Me explico? Es decir, estoy dando la base, la razón por la frase anterior. Entonces, ¿por qué estaba la mano de Dios con él? Porque versículo 10 nos da la clave. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces, hermanos, aquí tenemos 3 espacios que quiero que recuerden estas palabras. En primer lugar, él fue diligente a estudiar la Biblia. Fue diligente a estudiar la Biblia. Él dijo, Señor, yo estoy decidido, estoy comprometido. Voy a dedicar un tiempo, seguramente cada día, a estudiar la palabra de Dios. Hermano, yo no creo que Esdras estaba mirando el reloj, contando los minutos. Ya, Señor, ¿cuándo cumple media hora para que vaya a hacer mis tareas? Estaba diligente para estudiar la palabra. No solo esto, hermanos, pero él fue decidido a obedecer la Biblia. Él fue decidido a obedecer la Biblia. Él dijo, Señor, lo que tú me reveles en tu palabra, voy a hacer. Y no solo esto, hermanos, pero también fue dirigido a enseñar la Biblia. Fue dirigido a enseñar la Biblia. Fue diligente a estudiar la Biblia. Fue decidido a obedecer la Biblia y fue dirigido a enseñar la Biblia. Hermanos, ¿sabe qué? Esta orden es muy importante. El orden es muy importante. ¿Por qué? Porque, hermanos, antes que puedas hacer lo que dice la Biblia, tienes que saber lo que dice. Y antes de enseñar a otros, de hecho, tú debes ser un ejemplo en tu vida. Por eso en 1 Timoteo 3 tenemos que dice que el pastor debe ser un ejemplo, ¿verdad? El pastor de la iglesia en 1 Timoteo 3 nos da los requisitos y él dice, él debe ser un ejemplo de los creyentes. Pablo dice a Timoteo, sea un ejemplo de los creyentes. Dice, ahí debe ser irreprochable, hermanos. Hermanos, este orden es muy importante. Primero uno tiene que decidir, Señor, voy a estudiar la palabra, quiero conocerte, quiero saber lo que dice tu palabra. Pero hermanos, hay personas que estudian la Biblia toda la vida y se apartan de Dios. Mi amigo conoce un hombre, lo llamaban la Biblia caminante. Y el hombre dice, según mi amigo, yo no lo he conocido, pero mi amigo dice, este hombre había memorizado todo el Nuevo Testamento y la mayor parte del Antiguo Testamento también. ¿Te imaginas? Para mí es gran cosa memorizar un libro chiquito en la Biblia. Y él había memorizado todo el Nuevo Testamento y mucho del Antiguo. ¿Y sabes qué? Dice, lo más triste es que este hombre se había apartado por completo. Como adulto, él nunca asistía, no amaba a Dios, no seguía los mandamientos para nada. Hermanos, tú dices, ¿por qué? Porque, hermanos, estudiar la palabra no es suficiente. Tú tienes que decir, Señor, lo que tú me reveles en tu palabra, voy a hacer.
Voy a obedecerte, hermanos. Santiago dice, no seamos tan solo oidores, sino hacedores. Hermanos, mi oración para nosotros como iglesia este año es que conozcamos a la palabra y al Dios de la palabra. Y que nosotros hagamos lo que la Biblia dice. Y en tercer lugar, hermanos, que nosotros enseñemos a otros. ¿No es lo mismo que nos enseñan en el Nuevo Testamento? Tienes que ser un discípulo antes de hacer discípulos de Cristo. Tienes que ser un discípulo de Cristo. Tienes que conocerlo y lo que Él dice y seguirlo. Y después enseñar a otros. Entonces, hermanos, por eso estamos viendo a Esdras como un reformador. Él aquí está volviendo el pueblo a la palabra de Dios. Hermanos, adultos especialmente, hombres y mujeres, los que tienen hijos, los que dirigen en sus casas, los que son solteros, quizás dirigen su propio hogar. Quiero preguntarles si ustedes están guiando su familia y su hogar. Tú dices, yo no tengo hogar. Bueno, tu cuarto alquilado, lo que sea. ¿Estás dirigiendo a tu grupo, a tu casa, a la palabra o a otros asuntos? ¿Estás dirigiendo tu familia a buscar a Dios y leer la Biblia y amarlo? ¿O estás dirigiendo tu familia a mirar tele, a jugar mucho deporte? ¿A qué estás llevando tu familia? Bueno, hermanos, encontramos que Esdras es un ejemplo para nosotros, pero hermanos, no debemos estar orando, Dios, hazme como Esdras. Debemos orar, Señor, hazme como Jesucristo, porque Él es el mayor ejemplo. Y si tú no eres hijo de Dios todavía, es imposible. Si tú no has conocido a Jesucristo como Señor y Salvador, si no has nacido de nuevo, entonces es imposible. Entonces encontramos aquí que Esdras tuvo la mano de Dios sobre él. ¿Por qué? Por sus compromisos. Se comprometió a estudiar y obedecer y enseñar la Biblia. Tú dices, bueno, yo no soy sacerdote, yo no soy escriba, yo ni siquiera soy misionero, pastor. ¿Sabes qué? Dios quiere que tú también lo hagas. ¿Verdad? Dios quiere que tú seas lo mismo. Hermanos, imagínate que tú lees los requisitos en 1 Timoteo 3 y tú dices, uy, el pastor tiene que ser así, 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 así. Menos mal no soy llamado para ser pastor. Eso no es la idea, hermanos. Si tú miras la lista de los requisitos, aparte de poder enseñar, todos los requisitos son lo que Dios quiere que cada creyente sea. En otras palabras, el pastor o el diácono debe ser un ejemplo de lo que cada creyente debe ser. Esdras es un ejemplo de lo que cada creyente debe ser. Entonces, hermanos, vamos a continuar aquí. Creo que todos entendemos la importancia de este punto. Y por eso, hermanos, aquí han recibido, si no han recibido todavía, tenemos atrás más de estas hojas. Si usted está mirando por internet, te lo mando por PDF, no te voy a cobrar, pero quiero que leas la palabra de Dios. Y me gusta este plan de lectura, porque normalmente es un promedio de 3 a 4 capítulos por día. Y normalmente leerás 2 o 3 capítulos en el Antiguo Testamento y un capítulo o una porción de un capítulo del Nuevo Testamento. Y si cumples con este plan, si haces este plan, en un año leerás toda la Biblia. En un año habrás leído toda la Biblia. Ahora, si tú recién estás empezando o quizás has intentado antes y fue muy difícil y no pudiste y quedaste después de una semana o un mes, entonces no te desanimes. ¿Qué te recomiendo? Toma el plan y leer solo uno de los capítulos que menciona. Escoja o uno del Antiguo Testamento que es para hoy día o el del Nuevo Testamento. Si solo lees la porción del Nuevo Testamento, te demorará 5 minutos, 10 minutos. Todos podemos sacrificar 5 o 10 minutos en el día. No, yo estoy muy ocupado. Posiblemente, pero es posible que estás muy ocupado en cosas equivocadas. ¿No es cierto? Si no tienes ni 10 minutos para dedicarte a buscar a Dios por día,
posiblemente estás ocupando tu tiempo con cosas equivocadas. Bueno, hermanos, continuamos. Vemos aquí en versículos 11 al 20 la tarea del hombre de Dios. Tú dices, ¿cuál fue su tarea? Bueno, hermanos, no voy a leerlo todo, pero aquí encontramos una carta de rey. ¿Quién es? Rey Artajerjes. Aquí hay una carta del rey que le manda a Esdras a volver y también manda a los tesoreros, a las personas allá, a ayudarlo. Y tú dices, ¿con qué fin? ¿Cuál fue el propósito? ¿Por qué el rey mandó a Esdras? Bueno, nota lo que dice versículo 13. Dice, por mí es dada orden, el rey está hablando, que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Entonces hay permiso para cualquier israelita que quiera volver a Jerusalén. ¿Qué más? ¿Cuál fue el propósito de la carta? Mira el versículo 14. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado, Esdras, a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Entonces fue enviado a supervisar cómo está la adoración en el pueblo de Dios. Y no solo esto, pero también tuvo otros motivos. Versículos 15 al 17 menciona llevar plata y oro y todas esas ofrendas y animales. Es decir, el rey y sus consejeros y otros oficiales del gobierno habían mandado oro y plata y animales y un montón de cosas para ofrendar a Dios. Tú dices, ¿eran creyentes? No, ni siquiera eran creyentes. Entonces, ¿por qué mandaron? Bueno, quizás, hermanos, vemos una frase interesante aquí más abajo, donde menciona, versículo 23, dice, todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo, pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? ¿Se dan cuenta? Aquí el rey está mandando a Esdras con provisiones, con ayudantes, con permiso, incluso con los impuestos de esta zona. Él dice, señores tesoreros, dale a Esdras todo lo que pida. Y él menciona cuánto. Por ejemplo, en versículo 22 habla de 3.4 toneladas de plata. En versículo 22 también menciona 100 coros de trigo. Eso es 18 toneladas de trigo. 100 batos de vino. ¿Qué es esto? 2.200 litros de vino. ¿Qué más? 100 batos de aceite. Otros 2.200 litros de aceite. ¿Y qué dice? Sal sin medida, es decir, ilimitado. En aquellos tiempos, hermanos, la sal a veces incluso usaban como dinero. En inglés tenemos una frase, él dice, él vale su peso en sal. Es decir, es una persona importante, o valiosa. Hermanos, es decir, aquí hay una provisión tremenda. ¿Y por qué? Porque el rey dijo, yo no quiero que el Dios creador de los cielos esté airado conmigo y con mi reino o con mis hijos. ¡Wow! Nuevamente, él no era un creyente. Probablemente no conocía a Dios de verdad. Pero hermanos, él había entendido el poder de Dios, por lo menos. ¿Sabes qué? Es posible que una persona entienda el poder de Dios sin realmente conocerlo. Puede leer en el Antiguo Testamento las historias de las plagas o de los profetas Elías y Eliseo y otros que hicieron milagros y puede decir, yo no quiero airarle a este Dios. No quiero que esté molesto conmigo. Entonces, hermanos, aquí encontramos que él mandó a Esdras con varias razones, con varios motivos. Y les dio libertad del culto y les proveyó los utensilios del templo y les dio para cualquier otro gasto. Y entonces aquí estamos viendo no solo la tarea del hombre de Dios, pero la abundancia para el hombre de Dios. Recibió abundantemente. ¿Y por qué nuevamente? Porque la mano de Dios estaba sobre él, ¿no es cierto? La mano de Jehová estaba sobre él. Dios le estaba bendiciendo.
Vuelvo a decir, hermanos, algo que hemos comentado en el principio, es que la mano de Dios en tu vida es la bendición más grande posible. Más grande que cualquier otra bendición, más grande que cualquier éxito que puedas tener. Más grande es la mano de Dios en tu vida. Hermanos, vamos a anotar número 3 esta mañana. El hombre de Dios es valiente por la mano de Dios. Versículos 25 al 28. El hombre de Dios es valiente por la mano de Dios. Leamos versículos 25 al 28. Tú, Esdras, que está escribiendo el rey todavía. Tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río. Y todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Hermanos, encontramos aquí que Esdras estaba cumpliendo con su función. ¿Por qué? Porque estuvo fortalecido. ¿Verdad? ¿Por qué? Por la mano de Dios. Versículo 28, vemos por tercera vez esta frase. Dice, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí. Entonces, hermanos, por eso 3 veces en este capítulo vemos la frase, la mano de Dios. Y 3 puntos encontramos el tercero, el hombre de Dios es valiente. ¿Por qué? Porque, hermanos, era un viaje largo, era una tarea grande, había mucha oposición, lo cual vamos a mirar en el próximo capítulo, pero él nunca rindió. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. Él fue enviado a enseñar y juzgar según la ley de Dios. Hermanos, ¿a nadie le gusta esto por si acaso? ¿Verdad? Tú imagínate, tu tarea es ir a un país, a un lugar lejano y asegurar que todos están cumpliendo con la ley de Dios. Y los que no están cumpliendo, como dice aquí, pueden pasar muerte o destierro, es decir, perder sus terrenos, o qué más, o multa o prisión. Imagínate, vas a ser muy popular, ¿no? Pero hermanos, él sí se fue y cumplió con esa tarea, quizás no tan agradable. ¿Por qué? Porque la mano de Dios estaba sobre él. Y él era para poner jueces y asegurar que sí de verdad aquí se está cumpliendo. Sí de verdad aquí el pueblo está haciendo lo que Dios había mandado hacer. Hermanos, aquí estamos viendo no solo su enseñanza de la ley de Dios, pero bendiciones por la mano de Dios. Hermanos, espero que estén seguros hoy día de la importancia de tener la bendición de la mano de Dios en tu vida. Hermanos, estamos recordando que aquí en versículo 10 nos explica un poco el por qué. ¿Por qué es que Dios bendijo a Esdras? Porque él estaba decidido, estaba comprometido. ¿A qué? A estudiar la Biblia, a obedecer la Biblia y a enseñar la Biblia. Hermanos, ¿tú tienes ese tipo de compromiso? Tú dices, sí, yo he venido aún en la lluvia. Amén. Amén. Pero hermanos, Dios quiere un compromiso serio de cada uno. ¿Verdad? Un compromiso serio. Hermanos, lo siento, pero quizás a ustedes no tanto, pero hay muchos. He hablado con muchos pastores a nivel nacional y la mayoría me comenta la misma cosa. Hay falta de compromiso. Hay falta de compromiso. Y muchos han hablado, hemos hecho conferencias de compromiso, hemos predicado del compromiso, hemos enseñado el compromiso y todavía hay falta de compromiso.
Hermanos, Dios quiere que estemos comprometidos en primer lugar con Él y con su palabra, y de obedecerla y de enseñarla. Dios quiere que estemos comprometidos con su cuerpo, la iglesia, que estemos fieles y que Dios nos ayude a hacerlo por su gracia. Gracias, Señor, te damos por el día de hoy. Gracias por tus bondades con nosotros. Gracias por enseñarnos tu palabra. Señor, por ayudarnos a conocerte más y seguirte más. Padre, te doy las gracias por el privilegio de conversar esta mañana y predicar, explicar lo que dice tu palabra aquí en Esdras capítulo 7. Vemos, Padre, tu mano sobre Esdras y vemos que fue en gran parte porque él estaba comprometido a estudiar tu palabra, obedecer tu palabra y enseñar tu palabra. Ayúdanos, por favor, Padre, a tener el mismo compromiso. En el nombre de Jesucristo. Amén.